Y esta es una gran oportunidad que Dios nos concede, hermanos, en el cual pareciera ser simple, pareciera ser poco lo que se hace al permitir que nuestros hijos adoren al Señor y ofrezcan culto a Dios, hermanos, pero esto hace un impacto en el mundo espiritual. ¿Sabe? Nuestros hijos, hermanos, son herencia de Dios. Nuestros hijos vienen con la bendición de Dios. Y no hay nada más hermoso, más lindo que ver a nuestros hijos adorando el nombre del Señor. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y cuando éste fuere viejo, no se apartará de él. Y eso es lo que hacemos nosotros en esta iglesia, juntamente con las maestras de escuela dominical, que, hermanos, domingo a domingo se esfuerzan en enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Ya nuestros hijos vienen enseñados desde casa, pues es nuestra responsabilidad como padres enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor. Aquí lo único que hacemos, hermanos, es aportar a esa enseñanza que como padres nosotros damos a nuestros hijos acerca de Dios y acerca de su obra. Así es que, hermanos amados, felicito a todos los padres que se han hecho presentes. Felicito, hermanos, su esfuerzo, porque esto es agradable delante de Dios. Pero en esta hora, hermanos, quiero dar la bienvenida a algunos amigos, hermanos, que están presentes en medio nuestro. Tal vez no tengo todos los nombres anotados, pero entre ellos, hermanos, está una familia, un hogar, por el cual estuvimos orando nosotros los días miércoles en los cultos de oraciones. ¿Cuántos creen que Dios contesta las oraciones, hermanos? Dios contesta las oraciones. Y aquel que no cree en milagros tiene que comenzar a creer en los milagros que Dios hace. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Dios hace milagros. Dios responde a sus hijos. Dios responde a su pueblo. Y nuestra hermana Jael, nuestro hermano Juan Calderón, hermanos a quien nosotros apreciamos mucho, que han estado en esta obra desde que esta obra inició prácticamente. Nuestra hermana, hermanos, tenía el plan de regresar a México, y ella había puesto por señal a Dios que si sus hijos podía venir a este país, ella no se iba a ir para México, ella se iba a quedar. Pero si su hijo no venía a este país, pues era una señal que ella tenía que irse. Y comenzamos a orar a Dios, hermanos, porque pues no quiero que ella se vaya, ni hermano Juan. Y yo creo que usted tampoco. Y comenzamos a clamar a Dios, hermanos, creyendo a Dios. Dios habló a diversas formas a través de sueños, que ellos venían a este país. Y mire, hermanos, cómo Dios cumple los sueños. Dios cumple sus promesas. Porque en esta tarde nuestra hermana Jael ha entrado por esa puerta con su hijo, con su nuera y con su nieta, hermanos. Yo quiero pedirles que se pongan de pie. A nuestro hermano Miguel Domínguez, Nadia de León y su hija, hermanas, también, que está presente ahí con ellos. Ellos son hermanos, él es el hijo de mi hermana Jael y también es la nuera. Bienvenidos, hermanos, a la casa de oración. Es una bendición tenerles en los Estados Unidos de Norteamérica. Para muchos imposibles, pero para Dios todo es posible, hermanos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pueden tomar su asiento, hermano. Nuestro hermano fue a aplicar por la visa y me dice mi hermana Jael: hermano, si le dan la visa a mi hijo y viene, no me muevo de aquí. Es la señal de Dios. Pues no solamente se la dieron a él, se la dieron a su esposa también y a su niña pequeña también, y están en este lugar. Así que Dios bendiga también, hermanos, a Salomón Polillo. Es el abuelito de nuestra hermana Annalise, ¿verdad? Que está presente. Levante su mano, don Salomón, amén, bienvenido. También nos acompaña Blanca, la tía de nuestra hermana Annalise. Dios les bendiga grandemente, que están presentes con nosotros. Yo sé que tal vez se encuentra alguien más que nos visita, no tengo su nombre anotado, pero hermanos amados, sean todos bienvenidos en esta tarde. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. En esta hora vamos a meditar en el consejo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta noche, ya que es una noche especial, hermanos, en la cual nuestros hijos han dedicado su alabanza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo, hermanos, en el libro de los Salmos, número 127.
Y hermano Alex, creo que estaremos leyendo, hermano Alex, vamos a agregarles algunos versículos. Vamos a agregarle desde el 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Salmo 127, versículo 1 hasta el versículo 3. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Cuando usted lo tenga, confirma con un fuerte amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Oramos a Dios, que Dios hable a nuestra vida. Amado hermano, Padre eterno, en el nombre de Jesús te clamamos que en esta hora, Dios mío, hables a nuestros corazones. Hable, Señor, a cada vida, Dios mío eterno. Padre, exhórtanos, edifícanos, consuélanos, restauranos, enséñanos con tu palabra, Dios mío. Que tu palabra, Dios mío, haya cabida en cada corazón en esta tarde, Dios mío, y nos haga reflexionar y aprender, Señor, de ella. En el nombre de Jesús, oh Dios amado, te lo pedimos en esta tarde. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano, en esta tarde. Vamos a, hermanos, a predicar bajo el tema un buen padre. Y cuando hablamos de padre, estamos hablando en general madres también. Pudiéramos titularlo buenos padres. Vamos a dejarlo así. Buenos padres. ¿Cuántos queremos ser buenos padres, hermanos? Yo quiero ser un buen padre. Yo sé que usted también quiere ser un buen padre de familia. Yo sé que usted, hermana, madre de familia, usted desea y anhela ser una buena madre de familia también. Y los que están solteros, los que están jóvenes, los que no tienen hijos, yo sé que ellos sueñan con ser buenos padres de hijos. Y yo sé que algún día Dios les concederá a nuestros jóvenes hermanos llegar a ser padres. Si es que Cristo no ha venido, Dios les va a conceder el privilegio, y esta palabra es para ellos también. Todos nosotros, hermanos, seamos padres o seamos jóvenes, solteros, estamos llamados, hermanos, a ser buenos padres de familia. Lo tremendo de esto es, hermanos, que no nacemos nosotros siendo buenos padres. Incluso muchas veces no estamos preparados para ser buenos padres todavía. Esto es algo, hermanos, que a medida del tiempo, si dejamos que Dios nos instruya y nos enseñe qué debemos de hacer como padres, entonces es que usted y yo podemos llegar a ser buenos padres y madres de familia. Posiblemente, hermanos amados, no hayamos tenido quizás buenos padres. Tal vez usted no haya tenido un buen padre, una buena madre, pero eso no significa que usted no pueda hacerlo. Dios nos llama a nosotros como padres de familia a ser buenos padres con nuestros hijos. Y yo, hermanos amados, meditaba en eso, porque yo cuando oro al Señor le digo: Señor, yo deseo ser un buen padre de familia. No solamente deseo ser un buen pastor, un buen esposo, un buen hermano, un buen hijo. Yo le digo al Señor: Señor, enséñame, ayúdame a ser un buen padre de familia, porque no quiero que mis hijos el día de mañana fracasen en la vida. Le pido yo eso a Dios. Y yo creo que la oración suya como padre, si no es así, debe de comenzar a ser así, hermano. Pedirle al Señor todos los días que le enseñe a usted a ser un buen padre y una buena madre de familia. Pues cuando yo oraba al Señor, hermanos amados, Dios me transportaba a estudiar la palabra de Dios. Y para llegar a ser un buen padre de familia, Dios me hacía, hermanos, que yo tenía que ver a un padre
Padre que es perfecto, a un Padre que es bueno, a un Padre que no tiene error alguno ni tacha alguna, y ese es nuestro Padre celestial. ¿Para cuánto nuestro Padre celestial ha sido bueno, hermanos? Él es un buen Padre. Él es tan bueno para con nosotros que dice la palabra de Dios, hermanos amados, que si la mujer se olvida de lo que ha dado a luz, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Sabe por qué razón? Porque quien forma al hijo en el vientre de la madre es nuestro Dios. Quien forma a nuestros hijos en el vientre de la mujer es nuestro Dios. Y por lo tanto, hermanos, nuestros hijos son propiedad de Dios. Está la propiedad que son de Dios, que Dios nos dice a nosotros, tus hijos son herencia mía, dice el Señor. Y hace unos días atrás escuchábamos un buen mensaje de nuestro hermano Edwin, donde se nos enseñaba que debíamos nosotros de cuidar esa herencia que Dios nos ha entregado, que son nuestros hijos, hermanos. Así es que, hermanos amados, ¿cómo ser un buen padre? Hay que mirar al Padre celestial, hay que mirar a nuestro Padre, verdad, que está en los cielos, que Él ha sido un buen padre. Pero mientras yo estudiaba la palabra del Señor y estudiaba, hermanos, algunas cosas acerca de Dios como Padre, porque ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios, hermano? Oiga esto, nuestro Dios es nuestro Padre, y usted y yo somos hijos de Él por medio de Cristo Jesús. La Biblia dice que los que creyeron en Él, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre, sino por voluntad del Dios de los cielos. Por lo tanto, usted y yo somos hijos de Dios. Pero también existe un padre que es Satanás, y también tiene hijos. En cierta ocasión Jesucristo le dijo a aquellos hombres, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois hijos, dijo él, de vuestro padre el diablo. Y el diablo como padre es malo. El diablo como padre, hermanos, solo sabe darle mal a sus hijos. Pero nuestro Dios, que es el Padre bueno y perfecto, solamente tiene cosas buenas para cada uno de nosotros. Antes de observar cómo es Dios como padre y qué nos enseña a nosotros como sus hijos para ser buenos padres de familia, yo estaba estudiando un artículo, hermano. Yo encontré un artículo en una página, y me llamó mucho la atención un comentario que habían escrito en relación a un buen padre y a una buena madre. Y escuchen lo que dice: el padre bueno quiere sin pensar. Antes de esto, el artículo es titulado Un padre bueno y un buen padre. Hay una gran diferencia entre un padre bueno y entre un buen padre. ¿Cuál es la diferencia? Escuche este artículo, lo que dice: el padre bueno quiere sin pensar, pero el buen padre piensa para querer. El buen padre dice que sí cuando es sí, pero el padre malo, el padre bueno, perdón, hace, hermanos, el padre bueno hace del niño su pequeño Dios. El buen padre no hace ídolos en su casa, sino que lleva a sus hijos a conocer la voluntad de Dios. Esa es la diferencia entre un buen padre y un padre bueno. Mire lo que dice después. Dice: el buen padre echa a volar la fantasía de su hijo, dejándole crear un aeroplano con 2 maderas viejas. Ese es el padre bueno. Pero dice, pero el padre bueno amanteca la voluntad de su hijo, ahorrándole esfuerzo y responsabilidades. Pero el buen padre templa el carácter del hijo, llevándolo por el camino del deber y del trabajo. Y así el padre bueno llega a la vejez decepcionado y tardíamente arrepentido, mientras el buen padre crece en años respetado, querido y alargado y comprendido por sus hijos también.
Yo no sé si usted ha podido entender lo que he dicho, pero se lo voy a explicar un poco más. Los padres buenos siempre están tolerándole todo a sus hijos y creen que eso es ser buen padre. Pero el buen padre es aquel que no le tolera todo a su hijo, sino que siempre está para enseñarle, para corregirle y para disciplinarle. A su nombre. Oiga eso, hermano. El padre bueno dice sí a todo. Sí, mi hijo. Convirtiendo a este niño en un ídolo, no lo puede ni regañar. No lo puede tener quieto. Cualquier cosa que le pide el hijo, sí, hijo. Si el niño llora, ya va postrándose el padre, deja de llorar. Si es posible, el niño le pega a su padre. Y él, como es bueno, no le pega a su hijo, ni lo disciplina. Pero el buen padre, oiga esto, el buen padre, así su hijo le pida todo lo que quiera pedirle, el buen padre le va a dar a su hijo lo que su hijo solamente necesita. Y se lo va a dar cuando lo necesita. Porque muchas veces, hermanos, el hijo, teniendo buenos zapatos, como 8 pares, quiere el que ha salido de moda. Y el padre, como es bueno, anda, papi, le dice el hijo, di que sí, tú eres bueno, mi padre es bueno, me lo va a comprar. Y va el padre, sí, te lo voy a comprar. Teniendo el hijo, hermanos, una barbaridad de zapatos buenos. Eso es crear ídolos en casa. Pero el buen padre le va a decir, hijo, tenés un montón de zapatos buenos. Primero gástese eso, y cuando usted necesite zapatos, entonces sí, le compraremos un par de zapatos. Esa es la diferencia entre un buen padre y un padre bueno. ¿Cuántos quieren ser buenos padres? Amén. Yo quiero ser buen padre. No quiero ser un padre bueno. Quiero ser un buen padre de familia. Muchas veces el buen padre va a ser despreciado por sus hijos. A su nombre. Muchas veces la buena madre va a ser despreciada por sus hijos. Muchas veces el padre bueno va a ser honrado por sus hijos, porque el padre bueno es bueno en todo y cree que le está haciendo bien a su hijo, pero lo está convirtiendo en un ídolo que después le va a traer lamento, tristeza y le va a traer angustia. Entonces, hermanos, la necesidad de ser buenos padres es muy importante. Un buen padre no somos nosotros buenos padres porque tenemos hijos. Para ser buenos padres tenemos que aprender de nuestro Padre Celestial, que es Dios. En primer lugar, mire Dios cómo es como padre con nosotros. Dios como padre es un padre que siempre está, diga conmigo, siempre está presente. ¿Cuántos lo creen? Solo oiga lo que dice este versículo. El versículo 5 del capítulo 13 de Hebreos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no desampararé ni te dejaré, dice el Señor. Es decir, que Dios siempre ha prometido estar con sus hijos. Él como padre ha prometido estar presente con nosotros todos los días de nuestra vida. El estar presente Dios como Padre en nuestra vida, hermanos amados, quiere decir que Él está presente cuando estamos bien, pero también Él está presente cuando estamos mal. Él está presente cuando estamos bien de salud, pero también está presente cuando estamos enfermos. Oiga, el buen padre es aquel padre que está presente. Dios nos enseña que Él como Padre nunca abandona a sus hijos, nunca los deja solo. Él como Padre ha prometido estar con nosotros siempre, porque Él dice la Biblia, no te desampararé ni te dejaré, yo estaré contigo siempre, dice el Padre Celestial. Oiga, no te dejaré, no te abandonaré y no te desampararé, dice el Señor, como Padre nuestro que es. Una persona que pretende ser un buen padre es aquella persona que debe de estar presente en la vida de sus hijos. Pero oiga esto, estar presente en la vida de nuestros hijos no solamente quiere decir estar presente físicamente, porque hay muchos
muchos padres que están presentes físicamente, pero es como que estuvieran ausentes todo el tiempo. ¿Qué quiere decir, hermano Samuel? Yo le voy a decir esto porque yo lo he experimentado. Yo no soy perfecto, si es que yo cuando me puse a estudiar esto, Dios me exhortó a mí de una manera tremenda. Porque cuántas veces nuestros hijos han corrido a nosotros mientras estamos en casa, queriéndonos preguntar algo, queriendo hablar algo con nosotros, queriendo jugar con nosotros, y nosotros le hemos dicho: no tengo tiempo, apartate, estoy ocupado, estoy enfocado en la película, estoy enfocado en Facebook, estoy enfocado en tantas cosas, déjame en paz. Eso no es ser un padre presente. Un padre presente es aquel que le presta atención a su hijo, que sabe que su hijo necesita atención, que sabe que su hijo lo necesita. Yo conozco a padres que están presentes físicamente, pero que están ausentes en la vida de sus hijos. Y conozco padres que han estado, no han estado presentes físicamente, pero han estado presentes en todas las cosas que su hijo ha necesitado. Muchos padres inmigraron a este país, dejando sus hijos allá en nuestros países. Pero fueron padres que siempre estuvieron, hermanos, al pendiente y al cuidado de sus hijos. Siempre estuvieron, aunque no estuvieron físicamente, pero estuvieron ahí, por teléfono, supliendo las necesidades, escuchando sus situaciones, aconsejándoles. Bueno, algunos padres, porque otros se olvidaron, sinceramente. Pero hay padres, hermanos, que están presentes físicamente. Y esto a mí me exhortó. Muchas veces estamos ausentes, aun cuando estamos presentes físicamente. Si usted y yo como padres supiéramos que el tiempo con nuestros hijos es tan valioso, tiene tanto valor, porque sabe, hermano, hoy nuestros hijos están pequeños, pero rápidamente van creciendo. Y crecerán y un día ellos se irán. O es posible, no sabemos cuándo ellos vayan a morir. Y ese tiempo que usted y yo no le dedicamos a ellos es un tiempo que hemos perdido con cada uno de ellos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en la vida de aquellos hijos en los cuales sus padres no están presentes físicamente o no están presentes para atenderlos, aunque estén presentes físicamente? Se dice en un estudio que la mayoría de hijos que se pierden en las drogas, la mayoría de hijos que terminan en una cárcel, son aquellos hijos que vienen de hogares desintegrados. ¿Cuánto el diablo ataca a los matrimonios? ¿Cuánto el diablo ataca a los padres de familia? ¿Sabe por qué? Porque el diablo está interesado no en el presente de ese niño, sino en el futuro de ese niño. Y le voy a decir algo: yo fui criado en un hogar cristiano con padres cristianos. Mi mamá murió a los 10 años, mi hogar se desintegró, mi papá se vino para Estados Unidos, yo quedé solo con mi abuela. Pero yo puedo decir que esa es una razón por la cual yo me perdí. ¿Por qué? Porque tenía la ausencia de aquella madre que me daba amor, de aquella madre que me corregía, de aquella madre que me atendía. Tuve la ausencia de aquel padre que sentía yo una protección con él, que sentía un amparo con él. Al verme yo desprotegido, desamparado, al ver la ausencia del amor de mi madre, entonces mi vida comenzó a tornarse a la oscuridad, a las cosas de la calle, buscando, hermanos amados, llenar el vacío que había en mi corazón. Así es como muchos jóvenes que vienen de hogares desintegrados terminan buscando la atención, buscando el amor, donde nunca lo podrán encontrar sino solo dolor. Porque el diablo es mentiroso, joven. El diablo es mentiroso, y que el Señor lo reprenda. Pero hay un amor verdadero, que aunque haga falta el amor de papá o de mamá, ese amor nunca falta. Ese amor viene de Dios. Dios dice: aunque te abandone padre y madre, con todo y eso te recogerá Jehová, dice la Biblia. Y yo me refugié en ese amor, en el amor de Dios. Pero no solamente los jóvenes que vienen de hogares desintegrados tienden a perderse. Muchas veces los padres pueden estar juntos y pueden estar en el mismo hogar, y muchas veces los hijos se pierden. ¿Por qué razón? Porque en el hogar no había atención, en el hogar no había amor, en el hogar no había enseñanza, en el hogar no había corrección, en el hogar no había disciplina. ¿Por qué muchos hijos, hermanos, de gente poderosa económicamente,
hijos que han ido a las mejores universidades, hijos que han, hermano, hasta tenido choferes, terminan haciendo balacera en las escuelas, perdidos. Porque aunque vienen de buenas familias, nunca tuvieron un padre y una madre que estuviera presente en la vida de ellos. Un padre y una madre que está presente, oiga esto, hermanos, es aquel padre que dedica tiempo a sus hijos. Una madre y un padre que está presente en la vida de sus hijos es aquel padre y aquella madre que dedica tiempo a la vida de sus hijos. Hermano, no solamente es trabajar en este país, no solamente es iglesia en este país. No, usted como padre y madre tiene que prestarle atención a sus hijos. Yo como padre y mi esposa la madre tenemos que prestarle atención a la vida de nuestros hijos. Cuando usted tenga tiempo y tenga lugar y tenga su dinerito, y si no lo tiene y ahorra para cosas que no son importantes, ahorre un poco para dedicarle un tiempo, salir con su familia, salir como familia, mire, con sus hijos, hermanos, apartar tiempo en la vida de ellos. Cuando vienen de la escuela, preguntarle cómo te fue, hijo, en la escuela. Tener, hermanos, esa atención, esa relación con ellos, que ellos sientan que tienen un padre en quien ellos puedan confiar. Yo siempre voy a traer a mi hijo Yadiel a la escuela. Y siempre cuando viene, lo veo cuando viene alegre, lo veo cuando viene triste, lo veo cuando viene viendo para todos lados, preocupado. Y siempre hay una pregunta de mí para él: ¿cómo te fue en la escuela, hijo? Bien. Yo sé que no le ha ido bien. Yo lo conozco a mi hijo. Eso es lo que hace un padre que está presente. Aprende a conocer la vida de sus hijos. No, le digo, decime la verdad o te hago cosquilla. Ya sabes cómo hago cosquilla yo, le digo. ¿Todo bien? Todo bien. Y le meto el puñón. Decime la verdad. Hasta que termina diciéndome: mira, papá, sí es cierto, no me fue bien ahora. Probablemente te van a llamar porque me acusaron de algo que yo no hice, me dijo. Ah, pues ¿estás seguro? Le digo. Sí, estoy seguro, yo no fui. Hermanos, la confianza de sus hijos con ustedes es importante. Porque si ellos no aprenden a confiar en sus padres, van a confiar en la calle. Y van a aprender a resolver sus problemas como la calle los resuelve. No, que siempre cuenten con sus padres. Un padre presente es aquel que brinda siempre atención en la vida de sus hijos. Es aquel padre que aparta tiempo para ellos. Un padre presente es aquel padre, hermanos amados, que aparta tiempo para platicar con su hijo y con su niña. ¿Sabe por qué muchas veces nuestros hijos no se portan bien? Porque lo único que ellos están tratando de llamar es la atención de alguien. Cuando su hijo se esté portando mal, dígale: vení para acá, vení. Vamos, sentémonos. Yo me acuerdo con Manuelito, cuando Manuelito estaba pequeño, me lo agarraba, hermanos, y me lo llevaba. Mire, venite para acá, venite para acá. Sí, vamos a hablar de hombre a hombre, le decía yo. Vamos a platicar. Hermano, eso era todo. Muchas veces nuestros hijos lo que requieren es la atención de papi y de mami. Y Dios nos enseña que como padre debemos de estar presentes, no ausentes, en la vida de nuestros hijos. Oiga, no solamente es estar presente físicamente, tenemos que estar presentes, hermano, en todo lo que nuestros hijos necesitan, como hijos nuestros también. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Número 2. Nuestro Padre Celestial es un Padre, hermanos, que nos ama. Amén. Nuestro Padre Celestial es un Padre que nos ama. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que nuestro Padre Celestial nos ama, nos amó, hermanos, de tal manera que no escatimó a su propio Hijo, sino que entregó a su propio Hijo por amor a cada uno de nosotros. Eso nos enseña que el amor de Dios es grande.
no se puede entender, no se puede comprender. En segundo lugar, la Biblia dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, aún siendo malos, aún siendo desobedientes, dice la Biblia que entregó a su Hijo por morir por nosotros. Es decir, que el amor de Dios como Padre es un amor incondicional. El amor de Dios como Padre, hermanos amados, es un amor incondicional. ¿Cuántas veces sus hijos se han portado mal y los deja de amar? Oigan, hijos, esto, jóvenes, muchas veces probablemente ustedes se han portado mal con papá y mamá, y posiblemente sus padres los han regañado, los han corregido, los han disciplinado, pero eso no significa que no los amen. Dios, dice la Biblia, que aún nosotros siendo pecadores nos amó tanto que entregó a su Hijo unigénito. A su nombre. Hermano, aunque su hijo se porta mal, allá está esa madre que se atreve hasta dar la vida por la vida de sus hijos. Muchas veces su hijo salió desobediente, pero aún el amor de una madre, el amor de un padre no cambia. Y aunque él lo ame o ella lo ame, no significa que ella esté de acuerdo o que el padre o la madre estén de acuerdo con el comportamiento de ellos, pero les está dando a entender a sus hijos que a pesar de todo, su amor hacia ellos no cambia y no termina. El amor de nuestro Padre Celestial es grande. Un buen padre es aquel padre que ha aprendido a amar a sus hijos. La Biblia nos enseña, hermanos, que usted y yo debemos de amar a cada uno de nuestros hijos. ¿Cuántos aman a sus hijos? Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Ellos saben que ustedes lo aman? Yo le he preguntado a mis hijos muchas veces, you know I love you. Cuando lo he regañado se me quedan viendo. Como que no me creen mucho. You know I love you, le digo yo. Me dice. Pero cuando, hermanos, las cosas van bien, oiga esto, cuando las cosas van bien y yo les digo, you know I love you, ellos dicen, claro que sí, papi, I know you love me. Pero la Biblia nos enseña algo acerca de Dios. Mire lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Vamos a ir, hermanos, a Proverbios 3:12. Mire lo que dice Proverbios 3:12 sobre el amor de Dios. Proverbios 3:12. Si yo lo encuentro antes, lo voy a leer. Y si usted lo encuentra después, lo lee después, hermano. 3:12 de Proverbios. Dígalo fuerte. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo. Como el padre al hijo, ¿a quién? ¿A quién quiere? El padre que ama a sus hijos no solamente es aquel padre que le da un abrazo y le da besito y le dice te amo. No, ese padre que nos ama, ese padre que te ama, te va a tener que castigar, corregir, enseñar muchas veces también. Porque así es nuestro Dios. La Biblia dice, hermanos, porque Jehová al que ama castiga. Y nos pone de ejemplo a nosotros. Como el padre al hijo que quiere, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos amados, como padres debemos amar a nuestros hijos, pero eso no significa no corregirles, no regañarles, no enseñarles, no disciplinarles, no. Significa lo contrario. El padre a quien ama va a enseñar, va a corregir y va a disciplinar.
si queremos ser buenos padres, debemos de aprender a amar, hermanos, a nuestros hijos. Debemos de aprender a amarlos, conversando con ellos, pasando tiempo con ellos, enseñándoles. Oiga esto, hermanos amados, la irresponsabilidad de un padre es tremenda, de una madre, porque muchas veces pretendemos que nuestros hijos aprendan solamente gritándoles, solamente castigándoles. No, como padres estamos llamados a primeramente enseñarles a ellos. Enseñarles que algo está mal cuando algo está mal. Y si lo hacen, entonces corregirlos. Y si lo vuelven a hacer, entonces hay que disciplinarlos. Y es así como usted y yo vamos a aprender a ser padres que amemos a nuestros hijos. Mire, en tercer lugar, nuestro Padre Celestial es un Padre, hermanos, aleluya, es un buen Padre que instruye a sus hijos. Decíamos en primer lugar que el buen Padre, nuestro Padre Celestial, es un buen Padre que está presente. Amén. En segundo lugar, nuestro Padre Celestial es un buen Padre que ¿qué, hermano? Ya se nos olvidó, hermanos. Que ama. Oiga, ahora en tercer lugar, nuestro Padre es un buen Padre Celestial que nos instruye a cada uno de nosotros. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios dice, hermanos, que si nos ama, nos va a disciplinar. Si un padre y madre no disciplina a sus hijos, está siendo irresponsable con cada uno de ellos. No son buenos padres. Un buen padre como nuestro Dios es un Dios, hermano, que nos instruye en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, la Biblia llama a los padres y nos dice: instruye al niño en su camino. Instrúyelo. Enséñale el camino de Dios. Enséñale a tu hijo, a tu hija. Enséñale que hay un Dios sobre ti. Hay un Dios al que rendimos cuenta. Hay un Dios que nos ve en todo tiempo y se agrada o no se agrada muchas veces de las cosas que usted y yo hacemos. Hubo algo que a mí me sacudió bastante, y es que leía un artículo de un predicador. No me recuerdo el nombre de él, es un predicador americano. Y decía él que muchas veces nosotros tratamos de instruir a nuestros hijos, enseñándoles que nosotros como padres somos la mayor autoridad en la casa. Y muchas veces no le enseñamos que quien manda en la casa y está sobre nosotros es Dios. Y oiga esto, y muchas veces cuando nuestros hijos están haciendo algo indebido y les decimos a ellos: no me hagas eso, no estés haciendo lo que estás haciendo, viene el hijo y dice: ¿por qué? Muchas veces, les voy a decir porque yo lo he hecho, quizás usted también. Yo les digo: porque yo digo, les digo yo a ellos. Y entonces lo dejan de hacer. Pero su mente queda en que a mi padre no le gusta esto. Eso es todo. Pero si cambiáramos la instrucción a nuestros hijos por lo siguiente, oiga esto, y esto me quiero ponerlo yo por obra. Decirle a mis hijos: no hagas eso. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque a Dios no le agrada. Ponerlo a Dios como el centro de esa casa. No nosotros, no decir yo soy el que mando, yo soy el que gobierno, sino decir: en esta casa gobierna y manda Dios, y aquí en esta casa se hace lo que Dios dice. En esta casa se va a hacer lo que Dios ordena.
Y si usted y yo comenzamos a hacer eso, nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro matrimonio comenzará a ser bendecido de parte de Dios. Cuando le demos el lugar a Dios que Dios merece en medio de nuestro hogar, nuestros hijos entenderán que es pecado, que es malo, que no agrada a Dios y por qué no lo hacemos. A veces en los videos que están viendo de juegos o de muñecos se mete, porque ahora todos le han metido música mundana. Y los que están oyendo, quiten eso. Lo apagan. Y una vez mi niña me dice, ¿por qué, papi? Me dice, ¿por qué es malo? Entonces le dije yo, porque a Dios no agrada eso. Eso es música del diablo. ¿A Dios no le agrada? No, a Dios no le agrada. ¿Qué le agrada a Dios? A Dios le agradan los cánticos, las alabanzas, los coritos. Eso le agrada a Dios. Hermanos, nuestro Padre Celestial nos instruye a nosotros, nos enseña. Dios nos enseña a través de su palabra. Dios nos corrige a través de su palabra. Y muchas veces Dios nos disciplina a cada uno de nosotros. Muchas veces Dios tiene que disciplinarlo. Y no es que no nos ame, sino que Él nos ama. Amar, hermanos, a nuestros hijos es disciplinarlos, es corregirlos, es enseñarles el camino de la verdad y el camino del Señor. En cuarto lugar, nuestro Padre Celestial nos enseña que un buen padre es aquel padre que, al igual que Él, provee a sus hijos. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es un buen padre que provee cada una de las cosas que usted y yo necesitamos. Un buen padre es aquel padre que provee lo necesario para su familia, para su hijo. Aquel padre que no provee lo necesario para su familia, para su hijo, la Biblia dice que es peor que el incrédulo. Por eso los padres cristianos, hermanos, cuando no hay forma, a veces, cuando no están saliendo bien las cosas económicamente, hay preocupación porque sabemos la responsabilidad que tenemos como padres de familia para proveer a nuestros hijos. El buen padre es aquel que piensa primeramente en la necesidad de su casa y de sus hijos, antes que la de él. ¿Cuántas veces usted ha tenido zapatos que hablan? Y ha tenido la necesidad, hermano, de comprar unos. Se para y quedan con la boca abierta los zapatos. Pero es mejor que lo vean a nosotros y que le vean un buen par de zapatos a nuestros hijos. Pero qué feo se ve, hermano, cuando nosotros andamos los mejores zapatos y nuestros hijos andan, hermano, cantando con los zapatos. Primero son ellos. Primero son ellos. Mire si su hijo tiene pantalones, camisa, zapatos. Mire la necesidad de su familia primeramente, porque el buen padre es aquel que provee a sus hijos y a su familia. Ahora, yo quiero que entienda esto muy claro. El proveer, un buen padre que provee, no va a proveer todo lo que sus hijos quieren. No va a proveer todo lo que la familia quiere. La responsabilidad de un buen padre es proveer lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Un techo, comida, vestido, abrigo. Porque Dios nos enseña que con eso hay que estar contentos nosotros. Que con la comidita,
con el abrigo, con el techito, estemos contentos porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo por eso muchas veces le digo a los hermanos o a la gente, yo no le puedo prometer que Dios le va a dar a usted todo lo que usted quiere, no. Pero Dios le va a dar lo que usted necesita. El buen padre no va a proveer todo lo que su familia quiere, va a proveer lo que su familia necesita. El buen padre ve cuál es la necesidad de su hijo. Muchas veces nuestros hijos quieren lo que no necesitan. Eso es capricho, ¿verdad? Muchas veces para el cumpleaños nuestros hijos quieren, hermano, el Nintendo los mejores, ¿verdad? No sé, las cosas que salen para ellos de juguete. Pero usted ve que en él hay otra cosa que necesita con urgencia. Tal vez está creciendo, ya no le quedan las camisas, los botones se le están disparando. Y usted dice, no, mi hijo necesita camisas. Y le dice uno, le dijo, no, mira, no voy a comprar eso, pero te voy a comprar camisas porque estás necesitando camisas porque estás creciendo. Muchas veces no les gusta, pero es lo que ellos necesitan. ¿Cuántas veces usted y yo le hemos pedido a Dios cosas que nosotros queremos y Dios no nos las ha dado? Porque Dios sabe que no las necesitamos. Pero Él siempre provee, hermano, lo que usted y yo necesitamos, fíjate. Porque ¿a cuánto les ha faltado techo acá? ¿A cuánto nos ha faltado la comida? ¿A cuánto nos ha faltado el vestido? A nadie. Dios siempre provee conforme a sus riquezas en gloria. Pero si Él nos preguntara qué quisiéramos nosotros, que le pidiéramos a Él todo lo que quisiéramos, créame que tenemos una lista grande de cosas que quisiéramos que nos diera. Señor, un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor carro, un mejor esto y lo otro. Cosas que tal vez no son necesarias por el momento, pero siempre Dios provee lo necesario. Así es nuestro Padre Celestial y así usted y yo debemos de aprender, hermanos, a ser buenos padres de familia. Proveer, ¿verdad?, lo que nuestros hijos, nuestra familia necesitan. Así que, hijos, no se enojen cuando sus padres no les dan lo que ustedes quieren. Estén contentos con aquellas cosas necesarias que ellos proveen para cada uno de ustedes. Y por último, hermanos, aquí terminamos. Nuestro Padre Celestial, como un buen padre, siempre está dispuesto a mostrarnos su gracia. En Efesios capítulo 2, verso 8 al verso 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Dios es un Dios, hermanos, lleno de gracia. Dios es un Dios lleno de amor. Dios es un Dios lleno de compasión. Como padres debemos también de aplicar gracia en la vida de nuestros hijos. ¿Qué es aplicar gracia en la vida de ellos? Misericordia. Misericordia. Saber muchas veces tener misericordia de ellos. Saber entender que son humanos también y que muchas veces ellos fallan y erran como hijos también. Pero que ellos también tengan padres que sean misericordiosos, así como nuestro Padre Celestial es lleno de gracia, de amor y de misericordia para con cada uno de nosotros. Porque créame que si Dios nos pagara a nosotros conforme a nuestras obras, ya no estuviésemos en este mundo. Porque la Biblia dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Pero Dios es un Dios, es un Padre lleno de amor, lleno de misericordia, que aunque muchas veces fallamos y pecamos y erramos, Él está dispuesto a perdonarnos. Usted como padre y madre, cuando su hijo falle, cuando su hijo erre, y ese niño se arrepiente. A mí me han pedido disculpas muchas veces mis hijos. I'm sorry, Dad. I love you. Yo les digo I love you también. Pero no lo volvás a hacer. A
veces los disciplino, les quito los juegos. No los dejo ver televisión. Y ya ellos se acercan, papi, I'm sorry. Y le digo, ok, está bien, te perdono, no lo volvás a hacer. ¿Puedo ver tele? ¿Puedo hacer esto? Entonces, como padres, hermanos, tenemos que aprender a amar a nuestros hijos. ¿Cuántos quieren ser buenos padres, hermanos?